noches, les saluda otra vez Braulio Luna a todas y todos que nos sintonizan a través de la señal y las redes de Capital 21, del canal 14, del canal 11, del Sistema Mexiquense de Radio Educación, del Instituto Mexicano de la Radio, de Colima, de la Televisión Pública de Colima, de la Televisión Pública de Michoacán. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Acabamos de terminar con la transmisión del tercer y último debate chilango rumbo a la jefatura de gobierno, donde los dos temas que se abordaron fueron seguridad y justicia y desarrollo inmobiliario y urbano. Me acompañan, como al inicio de esta transmisión, Jonathan Pérez, colaborador y conductor de Capital 21. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, otra vez. Mucho gusto otra vez. También está con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, encantada. Y también está con nosotros otra colaboradora, conductora y joya de los medios públicos de la Ciudad de México, Majo Sobranis. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Oigan, pues me gustaría empezar con un balance de cómo evalúan ustedes este tercer y último debate chilango respecto a los anteriores. ¿Creen que hay lecciones aprendidas de parte de las candidaturas? ¿Creen que lo hicieron mejor? ¿Presentaron más propuestas? ¿El formato? ¿Cuáles son sus impresiones sobre este tercer y último debate chilango? Empezamos con usted, doctor. Fue un buen debate, fue muy interesante en el sentido de que hubo como ya propuestas muy concretas. Creo que a diferencia del debate anterior en que de repente había el nivel de agresividad no permitía ver las respuestas, no era como que muy aventado, digamos, el tono. Ahora pues también lo hubo, pero en una cosa que se pudo mesurar más, pudimos escuchar cosas específicas de las que vamos a hablar ahora y en ese sentido yo creo que queda un buen sabor de boca, a mí me gustó y digo, yo tengo mis asegúnes con el formato, esta cosa de los niños, a mí no me pareció que fuera propio de un debate de este tipo, pues podría desarrollarlo, pero me quedo con eso. Esa sería, digamos, también un aprendizaje en todo caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Majo, María José. Sin duda sí fue un debate más interesante tal vez que los anteriores, porque los temas son probablemente los que más le interesan a la ciudadanía, el tema de la seguridad, el tema del desarrollo urbano e inmobiliario, que acá tenemos un problemón que seguramente estaremos comentando más adelante, pero sí, justamente creo que en las ocasiones anteriores de repente sortear los segundos que de pronto tienen la candidata y los candidatos para desarrollar sus propuestas, para contestar pues todo tipo de señalamientos que de nuevo se hicieron presentes, pues en esta ocasión yo lo vi un poco más balanceado, hubo oportunidad, por ejemplo, de desarrollar las propuestas en materia de seguridad, lo cual me parece fenomenal, porque en otras ocasiones, repito, a veces parece que se están correteando para dividir los tiempos entre contestar las acusaciones y desarrollar sus propuestas. Entonces creo que también cerramos este tercer debate a la jefatura de gobierno con un muy buen sabor de boca, me gustó mucho el formato también, de nuevo hay cosillas que seguramente comentaremos, pero me encanta este tema de que sea una mesa redonda, de que las y los moderadores estén aquí viéndose todos presentes, creo que también permite cierta cercanía que a lo mejor en otros formatos no hemos podido ver, pero pues en resumen me gustó mucho este tercer debate. Jonathan, tus impresiones. Pues sin embargo sigue habiendo mucha mentira, ¿no? O sea, creo que sí es mejor debate, sí siento que fue un menor nivel de confrontación. Al final esta caja de las sorpresas como que no tuvo lugar, ¿no? Que presumía que pudiera ser como para atacar sobre todo a la candidata Clara Brugada, pero sí creo que se dijeron mentiras bastante fuertes, sobre todo por parte principalmente del candidato Santiago Taboada, que iremos analizando en el transcurso de los siguientes minutos en esta cobertura especial. Pero en general, pues creo que bastante mejor. A mí personalmente me pareció también un buen debate. Creo que se presentaron bastantes propuestas de las tres candidaturas que ya estaremos contrastando porque al inicio, en la previa de este debate, le presentamos de manera general cuáles eran los diagnósticos en los que coincidían las tres candidaturas. Le presentamos también cuáles eran las diferencias y las particularidades de cada uno de los proyectos de ciudad en disputa y no se presentaron todas estas propuestas en el debate. Hay algunas que son muy características de algunas de las candidaturas que no se escucharon en este tercer y último debate chilango. También se hicieron señalamientos bastante severos, bastante fuertes sobre temas de interés para la ciudad y para la ciudadanía que también estaremos comentando. El tema de
una de las propuestas que a mí más me llamó la atención en la previa fue que el candidato Santiago Taboada había presentado frente a desarrolladores inmobiliarios, frente a taxistas y personas que trabajan en el sector de la movilidad y también con personas que trabajan en la vía pública. Y era esta propuesta de desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA. Ahorita, en unos minutos, en unos segundos tendremos que hacer un corte, pero después del corte le presentaremos pues un gráfico con qué es lo que hace el INVEA, cuáles son sus competencias y qué pasaría en caso de que este instituto desapareciera. También tendremos el resumen de lo que se presentó, lo más destacado de este tercer y último debate chilango, y también tenemos un par de desmentidos. Acompáñenos después del corte, se va a poner bueno. Y gracias gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso en esta mesa de postdebate después del tercer debate chilango. Previamente estábamos haciendo nuestro balance sobre cuáles habían sido nuestras impresiones sobre este último debate rumbo a la jefatura de gobierno, y uno de los temas que se discutieron pues fue el desarrollo urbano y vivienda. Fue el último de los temas que se discutió en este tercer debate chilango. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas o los temas que destacan en este tema, doctora? Bueno, una de las cosas que se habló es obviamente de esta cuestión del cartel inmobiliario, que además Clara Brugada señaló que había sido prohibido de mencionarse en su momento y que lo recuperaban ahora. Entonces, a partir de ahí, pues empezó un pimponeo interesante en el sentido de quién es o quién ha permitido, y aquí entran como que varios asegúnes que creo que es importante decir, porque de repente a mí me daba la impresión de estar escuchando, sobre todo en el caso de Taboada, alguien que nos visita de otro lugar, como que no conociera el trasfondo de la ciudad, ni todo lo que esta ciudad ha vivido, y habla de 27 años de gobierno, que digo, claramente la izquierda, si ustedes quieren, pero donde ha habido una serie de cambios y de ajustes que, bueno, es desconocer que los años de Miguel Ángel Mancera en el gobierno se consideran gobierno de derecha, y en ese sentido hay un hueco en lo que él llama digamos, gobierno de continuidad, que ahí se rompió, que se alió precisamente al cartel inmobiliario que representa esta facción del PAN también, ¿no? Entonces, en esa complejidad a mí me parece que parte de lo que se discutía esta noche, como que eran solo pinceladas y muchas mentiras, porque al final de cuentas, a la hora de decir quién es el responsable y pasarse la bolita, esa ha sido la tónica de estos grupos los últimos años, con una según, más allá de quién fuera el responsable, y lo dijo Santiago Taboada hacia el final del debate, el asunto es que como autoridad local nunca se pusieron del lado de la ciudadanía, de los vecinos, digamos. Entonces, no tendrían argumentos, desde mi punto de vista, para poder, digamos, dar la cara y decir, bueno, es que la autoridad local tenía toda la responsabilidad y nosotros somos inocentes, pero tampoco nunca se pusieron del lado de quien correspondía defender, siendo ellos la autoridad. Entonces,
Y además que no es cierto, además de que sí tienen atribuciones y sí tienen responsabilidades. Entonces, el uso digo, porque es el corto el tiempo, porque también es una forma de descalificar al otro, pero sí me parece que sacarse casos, cada uno, bueno, Clara le sacaba algún caso, Santiago Taboada le sacaba otro, y aquí el punto es que ha habido no solamente dificultades al interior del gobierno de la Ciudad de México, donde no se nos puede olvidar algo que es central. Hay una constitución del 2017 en esta ciudad que también es un parteaguas en términos de cómo se renovó, digamos, este espacio de discusión y de debate de lo público. También sobre las propuestas que se presentaron en esta materia, el candidato Santiago Taboada, por ejemplo, habla de un fideicomiso que le dé apoyo a la vivienda, principalmente a las mujeres que trabajan. Clara Brugada presentó también una propuesta y hablaba de 200,000 acciones de vivienda y políticas públicas para la política social de vivienda asequible, adecuada y para frenar la expulsión de quienes se van a la periferia de la ciudad, que es una realidad. Quienes no pueden acceder a una vivienda asequible, pues optan por algunos municipios de la zona conurbada del Estado de México, donde la vivienda llega a ser hasta 30% más barata. Y bueno, Salomón Chertorivsky plantea 40,000 viviendas al año. ¿Cómo ves, cómo valoras estas propuestas, Majo? Pues creo que esta propuesta justamente de construir vivienda social encaminada a poblaciones jóvenes y especialmente a mujeres adultas mayores que están solas, ya se la habíamos escuchado a Clara Brugada anteriormente, me llamó un poco la atención cuando escuché que lo había retomado el candidato Santiago Taboada, pero creo que también va a ser muy interesante ver cómo se complementa esta propuesta de Clara con la propuesta de Claudia Sheinbaum, que también tiene una propuesta muy interesante para que el Infonavit pueda construir vivienda social, tiene una meta como de 75,000 viviendas al año, una cosa así, lo cual pues sí, o sea, innegablemente pues el gobierno central con el gobierno federal, si hacen esta mancuerna, será pues bastante benéfico, sobre todo para estas poblaciones pues más jóvenes que hoy no tenemos ni idea de cómo vamos a adquirir una vivienda en los próximos años, ¿no? Nada más si me permites regresar al tema que comentaba Leticia, porque me parece muy interesante también cómo se ha mentido mucho con esto de las atribuciones, qué le toca a la alcaldía y qué le toca al gobierno de la ciudad. En todas las mesas de análisis y debate yo escucho a quienes van a representar a cada candidatura pues echarse la bolita, ¿no? Como lo escuchamos nuevamente ahora en el tercer debate. Creo que vale la pena aclarar una cosa, y es que esto, la verdad, no lo he escuchado que se tomen el tiempo para explicarlo, pero creo que es muy importante. Cuando una construcción rebasa los 10,000 metros cuadrados, tiene que pasar por la autorización del gobierno central a través de SEDUBI. Son como 22 pisos aproximadamente, o sea, un edificio de 22 pisos para arriba. Si son inferiores, las tiene que autorizar la alcaldía. Y ahí está el detalle con todos estos casos que hemos visto de edificios que se le atribuyen al cártel inmobiliario. Usualmente vemos edificios de 8, 10, 12 pisos, pero no estos monstruos, salvo el caso de City Towers, que seguro comentaremos más adelante. Pero ahí está el detalle. ¿Qué pasa en la Benito Juárez? ¿O qué es lo que ha descubierto la Fiscalía que pasa en Benito Juárez? ¿Qué dicen? Voy a construir un edificio de 10 pisos, terminan construyendo 12 y como son menos de 10,000 metros cuadrados, pues solamente pasa por la autorización de la alcaldía. Y el detalle también en esto está en quién da el uso y ocupación, que es como la luz verde final, ya que está construida la edificación, para que lo puedan ocupar y vender y demás. Eso también lo otorga la alcaldía. Entonces, ahí está el detalle con cómo va como la bolita, cómo sigue el hilo conductor para tener una manifestación de quiero construir tal y al final tenemos otra cosa completamente distinta. Quien se encarga de revisar esto es la alcaldía. Entonces, me parece que es muy importante que la gente lo sepa, porque en todas estas mesas, de nuevo, veo cómo se tiran la bolita entre todos y no eso le toca al gobierno central, cuando en realidad la mayoría de los casos de corrupción inmobiliaria que vemos acá en la Benito Juárez, pues son inferiores a estas edificaciones gigantescas, y ahí es en donde vemos como todos estos casos, no solo de opacidad, sino también de intercambio de favores a través a veces de departamentos, a veces de dinero, puede ser de muchas modalidades. Entonces creo que era importante aclarar este punto. Como también Taboada
desde el principio tratar de deslindarse, ¿no?, del cártel y de nuevo hablar ahora del cártel inmobiliario de Morena, donde sale el propio López Obrador, sale Clara Brugada. Esta parte también es un tema muy sensible para ellos y ahora querer asumir que no hay responsabilidad, que son los de enfrente, que son Morena, en este caso Clara Brugada. ¿Cómo viste esto? Bueno, pues es una estrategia, ¿no?, de incriminar a todos, ¿no? Ahora tú me dices a mí y ahora te la aviento a ti. Y claramente hay, digo, ¿no? Ahora Clara, ya nos confundimos con también el nombre de la candidata. Pero evidentemente, vamos a decir, que ha habido un problema en la Ciudad de México y yo les quiero recordar, porque lo comentábamos antes, que hubo esta cuestión del mando número 2, que se inició con López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, pero la intención que tenía esa propuesta, esa iniciativa, no sé legalmente hablando cómo se dice, pero era justamente hacer que la ciudad pudiera tener una vivienda social, que la ciudad, por ejemplo, que se sabía que el centro histórico tenía un nivel de desocupación, incluso que había lugares donde el metro es como más accesible, que había una desocupación, porque por mucho tiempo la población en la Ciudad de México se fue yendo hacia la periferia, se fue por cuestiones económicas, pero también por una cosa de estatus, todo lo que generó esta clase media que en algún momento llegamos a vivir fuera de la ciudad, ¿no? En mi caso yo viví también fuera de la ciudad, y eso es muy interesante cómo fue dándose un proceso que está ocurriendo en todo el mundo, por cierto, pero que la intención era atraer de nuevo hacia donde había recursos a la población que finalmente vive la ciudad. Se calcula que 5 millones de personas vienen diario a la Ciudad de México sin vivir acá. Entonces, esa era la intención inicial. Lo interesante es cómo se empezó a tergiversar. Y aquí sería otro tema para otra discusión, pero tú decías un punto que lo aclaraba muy bien, pero también, por ejemplo, el hecho de que cómo la medición de los metros cuadrados tenía que ver con que si es de frente, pero muchas veces usando los metros de un lado, que fuera esquina el predio, se podía también modificar el sentido de la obra. Entonces, muchas cosas muy complejas, de mucha discusión en el Congreso, y ese es el punto que yo quiero enfatizar. Esta ciudad, que es para mí increíble, y ninguno de los tres candidatos, digamos, acaban de reflejarnos eso como yo quisiera oírlo. ¿Por qué? Porque ha logrado construir, y algo que es tremendo, dos momentos icónicos de nuestra historia, que es el 85 y el 2017, esos temblores que nos han marcado, y ahí marcan a todos, porque no es nada más uno de los que ya vivimos la del 85, no, desafortunadamente volvió a ocurrir. Y el punto aquí es cómo la ciudad ha tenido la capacidad de levantarse, y muchas de estas reglamentaciones tienen que ver con eso, no son ociosidades, son cuestiones de seguridad por la vivienda que implica que, bueno, pues obviamente cada uno habita, ¿no? Entonces, yo creo que parte de esta discusión no muestra ese orgullo, esa garra chilanga, que yo quisiera que quede dicha, porque escucho a un joven Taboada, digo joven, lo digo desde mi historia, y francamente digo, ¿de dónde nos visita? Porque no se le nota ese orgullo, todo está mal, todo es oscuro, todo es criminalidad. Perdón, o sea, él ha gobernado la alcaldía, que además tiene una cantidad de parques por la centralidad que ocupa ese lugar, porque tiene el acceso a medios de comunicación, a calles importantes. Todo lo de Ecobici ha sido muy beneficiado porque es un lugar, pues, que conecta mucho, no por la alcaldía, sino por la importancia. Y nada más digo esto para terminar. Y justamente eso es como una visión de ciudad gótica, ¿no? Todo es horrible. Bueno, ese no es un gobierno que inspire confianza, ¿no? Inspiraría confianza, ¿qué? Para hablar sobre el tema del Bando 2, el Bando 2 existió, se puso en marcha en diciembre del 2000, cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de esta ciudad. Sin embargo, este bando, que buscaba redensificar las alcaldías del centro de la ciudad, que son Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, buscaba que se construyera vivienda popular, vivienda accesible, que la gente tuviera acceso a la vivienda en esas alcaldías, donde, como ahorita lo decía la doctora, los servicios están garantizados y donde pueden tener acceso a todos ellos, y puede ser una vivienda digna para las y los capitalinos. Sin embargo, en febrero del 2007, cuando Marcelo Ebrard, el ex canciller, en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Bando 2 dejó de tener vigencia. Si hoy se habla de que el Bando 2 permite las construcciones irregulares en la Ciudad de México, es una completa falsedad.
Ese bando 2 sí existió, entró en vigencia en diciembre del 2000 y perdió vigencia en febrero del 2007. Sí, que eso fue lo que utilizó Taboada para justamente engañar, ¿no? De que él había provocado en cierta parte el problema, ¿no? El propio López Obrador. Así es. Eso es una de las mentiras en este tema, en la cuestión de vivienda. Así es, y digo, lo señalo porque sí me parece lamentable que de cara a la ciudadanía se presenten datos erróneos e información sacada de contexto, sobre todo cuando, desde mi perspectiva, creo que coincidirás, Jonathan, como periodistas tenemos un compromiso con la verdad. Las y los candidatos también deberían de tener un compromiso con los la datos. verdad. Así es. Que más bien aquí lo hace para engañar, prácticamente, no porque no sepa la información o no tenga acceso a esa información, ¿no? Así es, tenemos que hacer un breve corte, pero ya volvemos para seguir analizando los temas de este tercer debate chilango. Hablaremos también sobre seguridad y justicia después del corte. Estamos de regreso en esta transmisión en conjunta de todos los medios públicos y bueno, quisiéramos para poder pasar justamente al siguiente bloque de información que tiene que ver con seguridad, hablar y ya terminar con conclusiones con respecto a este tema de vivienda, Majo, que nos has dado además datos muy interesantes y muy importantes que no se están diciendo, bueno, no se dijeron ni en el debate y no se dijeron en las mesas de análisis que hablan sobre esto, no se dice. Y creo que es importante esta información. Para concluir el tema de vivienda, ¿algo más que quieras agregar? A mí me llama mucho la atención cuando el candidato Taboada habla sobre recuperar los espacios públicos, porque justamente, como mencionaban, parece que se le olvidan esos 6 años en los que gobernó Miguel Ángel Mancera y tuvo un pulso privatizador tremendo. O sea, un montón de espacios públicos que hoy son gratuitos para el disfrute de un montón de personas, como el Parque Ecológico Xochimilco. No se nos puede olvidar que lo intentaron privatizar en el sexenio de Mancera, lo que intentaron construir en medio de los carriles de Chapultepec, claro, en el Parque de Asfalto de Coyoacán, que hoy de nuevo es un parque público. A mí me llama mucho la atención a qué se refiere cuando habla de recuperar nuestros espacios. Se refiere a entregárselos a las inmobiliarias, a las constructoras para construir plazas comerciales. O sea, como que eso me destanteó un poco. Entonces creo que sí, justamente ahí también se vislumbran estas dos visiones de ciudad, las que de un lado nos quieren llenar de city towers y centros comerciales y del otro lado pues hemos recuperado no sé cuántas hectáreas de espacio público para hacerlos espacios para hacer comunidad, gratuitos, accesibles a pues todas las poblaciones, especialmente para quienes más lo necesitan. Sobre esto que mencionas, hay que recordar que también en el sexenio de Miguel Ángel Mancera había una visión y un entendimiento que ahora el tiempo nos deja ver del espacio público, pero sujeto a los intereses de los privados. Pasó con Chapultepec, que buscaba privatizar también el parque más grande de la Ciudad de México, pasó con el Parque Cantera, pasó con mucho de lo que se hizo en materia de espacio público en esa administración.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta o al siguiente tema, doctora, y es, ¿cómo ve usted la disyuntiva o la posición de las visiones que hay del desarrollo urbano y vivienda, por un lado del candidato Santiago Taboada, por otro lado de la candidata Clara Brugada y también de Salomón Chertorivsky? ¿Cómo las ve? ¿Si están contrapuestas? ¿Qué representan? No, mira, yo la verdad los veo opuestas, porque un poco en el sentido de lo que están diciendo en términos de la privatizar o hacer público. Y ahí yo creo que están pues los matices de cada uno o los proyectos concretos. Pero uno de los puntos centrales de esto tiene que ver con avanzar en términos de bajar la desigualdad en la Ciudad de México. Esa fue una promesa de Claudia Sheinbaum al entrar a su gobierno. Y yo creo que lo que vemos con Iztapalapa, más allá de que, ¿no?, que el ejercicio de gobierno que haya tenido ahí Clara y que ella lo trata de mostrar como un modelo que podría servir en algunas cosas, adaptado a cada parte de la ciudad, por supuesto, pero lo interesante es que sí permite avanzar en términos de minar la desigualdad. Porque el punto es siempre, lo bonito, siempre tiene que ver con un corredor de la Ciudad de México beneficiado, insisto yo, incluso por su centralidad geográfica. Y de repente estos lugares más alejados han quedado pues marginados, han quedado fuera de los beneficios. Simplemente, ¿qué es algo central en esta ciudad? El transporte público. Si tú tienes transporte público, ya tienes una parte de beneficio. Cuando estás alejado o justamente se multiplica el tiempo que tienes que hacer para trasladarte, pues ahí está ya un nivel que impacta en tu calidad de vida, por supuesto. Entonces yo creo que ese punto ya te marca el cablebús, que ha sido un experimento realmente muy innovador. No, digo, ya se ha mencionado en otros debates, pero a mí me parece que es el tipo de ejercicios, más allá de la obra, incluso lo de las utopías, más allá de la obra en sí misma, el concepto que está detrás, que es lo que tiene que avanzar la ciudad para permitir que sea una ciudad pues más igualitaria. No puede ser que unos tengan tanto. Y ni siquiera me estoy refiriendo a los más ricos de los ricos, ¿no?, sino a una condición en la cual excluye a otros cuando la ciudad ama a todos, bueno, ¿no? Entonces, yo veo ahí que los proyectos, lo que se ofrece en términos, además, proyectos de repente muy concretos que ni siquiera quiere decir que el primer día voy a hacer tal cosa o tal otra. Bueno, o sea, esos son como más promesas a bote pronto. A mí me parece que lo conceptual que está detrás de la manera de ver a la ciudad es lo que está en juego en este momento. Y en este debate así se vio. Bien, pues bueno, no sé si ya podamos pasar al tema de seguridad, que creo que me parece que es muy importante, ¿no? Es el tema, y aquí, bueno, pues hay que ver cómo vieron la parte de Taboada. Me parece que en el caso de seguridad es donde hay las cifras, la percepción, por un lado, muestran una ciudad completamente distinta a la que Taboada insistía de una manera muy forzada a querer mostrar, ¿no? Incluso mentiras bastante fuertes con respecto, por ejemplo, a la inseguridad. Hay una encuesta, no es una encuesta, es un boletín estadístico de incidencia delictiva, que además la gente lo puede consultar porque está abierto, es público y se puede consultar prácticamente por año y por mes y por delegación. Se puede ver, o alcaldía ya en estos momentos, cuáles era más o menos lo que estaba sucediendo con delitos. Fíjense, hay una cosa interesante. En delitos ocurridos por kilómetro cuadrado en cada una de las alcaldías, que me parece que es algo interesante para ver cómo estaba la violencia en esos lados, prácticamente en todo el tiempo en donde estuvo Taboada y estuvo Clara Brugada como jefa delegacional o como alcaldesa, no hubo un momento en donde hubiera más violencia por kilómetro en la alcaldía de Iztapalapa que en la de Benito Juárez. Por ejemplo, vemos en el caso de Iztapalapa 22.1 y en el caso de Benito Juárez 51.1. Estamos hablando de uno de los meses del mes de enero del 2023. Pero si revisamos toda la estadística por mes y por año, que lo estuve haciendo viendo el debate, no hay una sola en donde salga arriba o más inseguro por kilómetro, en donde haya incidencia delictiva, donde salga más arriba la delegación Iztapalapa o la alcaldía Iztapalapa a la Benito Juárez. Entonces, de inicio creo que mucha mentira con respecto a este tema. ¿Cómo lo ves, Leticia? Mira, yo creo que esos números, pues obviamente tienen un correlato con lo que la misma policía les va reportando a la ciudad en general, ¿no?
Pero yo creo que es un poco tramposo, porque cada una de estas alcaldías tiene condiciones diferentes. Por ejemplo, el mismo hecho de que Iztapalapa tiene una población que supera en 4 veces por lo menos a la Benito Juárez. Entonces eso hace aún peor el dato de la Benito Juárez, pero también hay que reconocer que la Benito Juárez es una entidad de paso, ¿no? Una alcaldía de paso, entonces también transita mucha gente y eso, o sea, yo creo que es también un manejo, obvio, tampoco que no se van a extender ni mucho más, pero para, al final de cuentas, politizar un asunto en el cual lo que se convoca es a verlo como ciudad, ¿no? Que sí creo que es parte de lo que se logró avanzar estos 6 años, lo digo sinceramente, es decir, lograr ver a la Ciudad de México como una unidad y no solamente como las alcaldías que cada uno se va gobernando. Donde sí estuvo el golpe fuerte y donde sí es como más contundente es el ejemplo de Guanajuato. Porque ahí sí tienes un estado que podría sí ser comparable en el sentido de entidad a entidad, gobierno a gobierno, y los datos duros, macro, pues son brutales. Guanajuato realmente preocupa y da muchísima pena lo que han vivido la gente de allá por esta dimensión de ser un estado seguro a lo que ha pasado con el gobierno panista de ese estado. Entonces yo creo que por ahí yo me iría para no caer en la misma trampa que pues obvio los candidatos van manejando para que pueda como aparentemente contrastarse y yo no veo que eso pueda quedarse ahí. Y reconocer una cosa, porque lo vamos a mencionar también con el tema de feminicidio. En esta ciudad se reconoció la alerta de género y eso a mí me pareció sorprendente e importante para no ocultarse otra vez que aquí no pasa nada. La Ciudad de México también reconoció, ahí para mí, Ernestina Godoy, bueno, ¿qué les digo, no? Se reconoció también que había crimen organizado, cosa que había negado sistemáticamente Miguel Ángel Mancera. Y entonces no respondes, ¿no? No le das solución cuando no quieres que exista el asunto. Sí, las cifras de lo que dices de Guanajuato es impresionante. Creo que fue un golpe muy certero, ¿no? Las cifras de homicidios en los 90s o a finales de los 90s con lo que está pasando en 2024 son reveladores. Y si lo vemos en comparación con la Ciudad de México, pues va francamente hacia abajo, ¿no? A mí me parece que esta comparación, y no sé tú cómo lo veas, Majo, pero que reafirma esta hipótesis de que hay 2 proyectos de país en disputa que están más representados en la Ciudad de México. Es decir, a nivel federal, en 32 entidades, de repente se desdibuja un poco qué es lo que está en disputa, pero en la Ciudad de México me parece que está muy consolidado tanto el proyecto que representa el Partido Acción Nacional, el candidato del PRI, del PAN y del PRD, y por el otro lado, la candidata de Morena, PT y Partido Verde. ¿Cómo ves esta comparación que se hace desde lo federal para el debate chileno? Yo coincido contigo en que acá de pronto nos puede saltar más o puede ser más significativo, porque aquí en la ciudad en estos últimos casi 6 años, pues ya vimos los resultados de una estrategia ampliamente exitosa, que nos dejó en mínimos históricos como no los teníamos en incidencia delictiva desde el principio de los años 2000. Entonces creo que acá es más tangible qué es lo que está en juego con esta elección. Vemos el modelo de seguridad de lo que representa la derecha y que también hay una contradicción ahí que me llama mucho la atención porque, bueno, yo no he escuchado al menos cómo ha expresado o como profundizado en esta propuesta de hacer un blindar CDMX. No sé dónde deja parado este programa, que de nuevo no logro entender, a la Policía de la Ciudad de México, que nada más es la más grande de toda América Latina y también la más efectiva actualmente del país. Entonces, creo que también eso deja ver cómo, ya lo comentaban en la mesa previa al debate, pues cómo blindar BJ ha sido una gran estrategia publicitaria. Ya mostraron los datos, los veía al principio, de cómo la percepción y la incidencia delictiva pues no son, o sea, más bien como que chocan en algún momento, porque mientras se tiene una percepción de seguridad alta en la Benito Juárez, las cifras de incidencia delictiva pues no reflejan lo mismo. Entonces, de pronto, pues el hecho de que haya, pues sí, 217 escasos elementos de la policía que se contrata en la alcaldía para una alcaldía de casi 500,000 de habitantes, pues no sé si eso incida pues en la percepción de, bueno, estamos más, hay más patrullaje, estamos más vigilados, no sé, creo que eso sería materia de otra mesa que seguramente sería muy interesante, pero pues sí, cuando revisas como la incidencia delictiva, pues como que no checa.
Y esto no pasa con la percepción de seguridad que se tiene en toda la ciudad, que también tuvimos una disminución histórica, pero sí coincide a su vez con la disminución de delitos. Entonces ahí vemos cómo pues una fue una estrategia publicitaria y la otra sí fue una estrategia de seguridad y sobre todo de construcción de paz, porque no se nos puede olvidar. Volteamos a ver mucho a la policía, que es importantísima, dignificar la labor policial, y este aumento del 68% en su salario es fundamental, me parece que se debe seguir profundizando, pero también todo lo que se hizo a la par para combatir las causas y sobre todo para alejar a las y los más jóvenes de estos círculos de violencia en los que de pronto se ven inmersos. Tenemos que hacer un corte, pero después del corte vamos con una de las intervenciones, a comentar una de las intervenciones del candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, sobre la estrategia de seguridad que plantea el candidato Santiago Taboada. Vamos al corte, ya volvemos. Estamos de regreso en esta transmisión por el tercer y último debate chilango y vamos a ver las intervenciones, algo de las intervenciones que tuvieron las tres candidaturas en el tema de seguridad y justicia. Veamos los tonos, los abordajes que me parece son muy representativos de lo que está detrás de los proyectos que hoy disputan la jefatura de gobierno. Vamos a verlo. Taboada, deja de mentir, la verdad es que te vas a sentir hasta mejor. No blindaste Benito Juárez, pero además déjame explicar por qué el blindaje es una cosa tan absurda. Es para que te sientas seguro adentro, pero los delincuentes siguen afuera. Lo que tenemos que hacer es un modelo que acceda a la justicia a la víctima e ir por los delincuentes para que no estén ahí, no para que tengamos que cuidarnos nosotros, porque ahí van a seguir habiendo delincuentes. En Benito Juárez hay todavía crimen, muchísimo. Es la segunda alcaldía con más delitos por 100,000 habitantes. En la Ciudad de México tenemos más miedo que hace 27 años. La única manera de percibir segura la ciudad es si la comparamos con Fresnillo, Zacatecas, gobernada desde hace varios años por los Monreal, por ejemplo. Yo represento a la gente. Voy a iniciar hablando sobre dos modelos de seguridad que se han implementado en este país con resultados totalmente contrarios. El modelo panista, el modelo que propone Taboada, que es el modelo de Guanajuato y que elevó a más de 1000% la violencia y los homicidios. Y el modelo de la Ciudad de México y de la izquierda. Miren ustedes, estas son las gráficas. Aquí tenemos a Guanajuato con 230 homicidios en 1998. Y llega a 2.607 en 2023. Más del 1000% convirtieron a Guanajuato en uno de los lugares más peligrosos del país. Y aquí está lo que...
Bueno, pues ahí están algunas de las intervenciones que hicieron las y los candidatos en materia de seguridad y justicia. Hay que decirlo, este es de los pocos señalamientos que hizo el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, a otras de las candidaturas. Él pues también estuvo presentando algunas de sus propuestas en materia de seguridad y ya lo habíamos comentado, están a aumentar las condiciones materiales y salariales de los policías y pues bueno, tiene ahí también un enfoque en materia de seguridad. Fíjate que en el número de homicidios que muestra la candidata Clara Brugada, que en estos momentos está atravesando Guanajuato, es más o menos semejante a lo que en 2017 estaba pasando en la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, 2170. O sea que estamos hablando de un contraste bastante importante entre la política que se está haciendo en cuestión de seguridad en Guanajuato y la que se sigue aquí en la Ciudad de México. Además tiene el agregado de lo que tú decías muy bien, la construcción de paz, los elementos de reconstrucción del tejido social a través de todos los programas sociales, pero también de los pilares, pero también de las utopías. Me parece que son factores de verdadera importancia para lograr estas cifras que hoy estamos hablando 2023 de 837. ¿No? Cifras que en lo histórico pues solamente podrían estar comparadas con lo que hizo, por cierto, pues Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, que por cierto también es López Obrador el que sí tiene el récord de los menores números de homicidios, claro. Y lo logra, me parece que en 2006 con 649. Y vaya que bueno, pues es una ciudad complicada, es una ciudad difícil. Pero a ver, vamos a este tema, contrastando todas estas mentiras, todo este proyecto, Majo. ¿Cómo lo ves? Creo que algo que también tenemos necesariamente que tocar al hablar de esta comparación entre Guanajuato y la Ciudad de México es las respectivas fiscalías de ambas entidades, ¿no? Creo que todas y todos conocemos el tema de la Fiscalía de Guanajuato, tiene una vida entera el fiscal ahí con un montón de señalamientos de corrupción, de impunidad, y acá en la Ciudad de México tuvimos una gran fiscalía en estos últimos años que desafortunadamente pues fue frenada en el Congreso de la ciudad a partir de las investigaciones que hizo Ernestina Godoy al cártel inmobiliario del PAN en la Benito Juárez. Entonces, pues sí, obviamente cuando estamos hablando del tema de seguridad hay que verlo como un todo, ¿no? ¿Qué papel juegan las fiscalías? ¿Qué papel juega el Poder Judicial local y federal en las estrategias de seguridad y construcción de paz? Entonces, pues acá también, como ya lo comentábamos hace unos minutos, se habló mucho de construir o de crear una fiscalía especializada para delitos contra las mujeres. Eso ya existe. Ernestina Godoy lo implementó en 2019. Tenemos una fiscalía especializada en feminicidios, que todas las muertes violentas de mujeres, es una decisión política, la verdad. Investigarlas bajo el protocolo de feminicidio es una decisión política que ya existía acá en la ciudad, entonces no se descubrió pues ningún hilo negro con esta propuesta, me parece. Bien. Tenemos, creo que, declaraciones. Sí, tenemos no sé si Marco, una entrevista con Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Vamos a ver. Marco, comenzamos duro el debate con el tema de Alessandra Rojo de la Vega. Bueno, sumamente lamentable, preocupante, doloroso, porque lo que vemos es ya una inseguridad desbordante, violencia en todo el país, o la están amedrentando. Hoy platiqué con ella durante el debate, cuando había tiempos ahí de candidatos que no tienen que hacer en la misma contienda, y me decía ella que está echada para adelante. La sentí sólida, fuerte y con la convicción de que vamos a ganar y de que estas gentes ya se van. Esto demuestra una y otra vez que tenemos que echarnos para adelante, y la verdad, muy contentos porque yo vi a un Santiago Tabuada hoy sólido, un Santiago Tabuada con propuestas claras, un Santiago Tabuada que derrotó claramente a Clara Brugada, que no supo contestar, que se quedó callado, y que vimos que hoy claramente quien propuso y ganó fue Santiago Tabuada. Bueno, pues ahí está. Pues sí, evidentemente, aunque también creo que es interesante que el propio candidato no le hizo como mucho eco, mucho caso a este tema. Creo que habla mucho más, Marco, para nosotros con respecto al tema que lo que dijo Santiago Tabuada en el debate, ¿no? No, porque yo creo que es un tema muy delicado, muy preocupante. Si una candidata sufrió un atentado, pues se entendería que se está en una investigación profunda de parte de la Fiscalía y que
toda cuestión que ellos añadan, pues entorpece la investigación y por tanto ni siquiera tendrían que estarlo mencionando de esta manera. Entonces, yo creo que la prudencia de Santiago Taboada hay que tomarla en cuenta, que dijo, sí lo menciono, pero no se fue por ahí, lo cual me parece que es lo correcto. Bien. Tenemos también imágenes del presidente, el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Vamos a escucharlo. Consideraciones de este último debate. Belinda, en primer lugar me da mucho gusto estar con ustedes aquí en lo que significa la capital. Por eso hoy se vuelve a ratificar lo que ha sucedido en los anteriores debates. La mejor propuesta es la de Salomón Chertorivsky, pero además con proyecto de propuestas viables, realizables, para tener una ciudad como la merecen todas las y los ciudadanos de la capital del país. Debemos de trabajar para que eso sea posible. Por eso Salomón Chertorivsky debe ser el próximo jefe de gobierno. Este debate, todas las personas que lo siguieron saben que ganó Salomón Chertorivsky. Muchas gracias. Por sus propuestas, por su pasión, por su emoción y por su compromiso con visión de futuro y de grandeza. ¿Cómo ves esta intervención de Dante Delgado, Majo? Híjole, pues la verdad está bien que estén tan entusiasmados. De nuevo fue un ejercicio, me parece bastante valioso. Le bajaron mucho a la hostilidad en comparación del debate anterior, especialmente Santiago Taboada, que sí se le vio muy alterado en el segundo debate. Entonces, pues qué bueno que se puedan ir con un buen sabor de boca, que hayan tenido oportunidad de exponer sus propuestas y demás. Pero, pues como ya lo comentaban también durante el debate, cada vez nos queda más tiempo, nos quedan más o menos como 2 semanas de campaña y pues también pareciera de pronto que la intención de voto pues no se refleja tanto como en este entusiasmo, pero qué bueno que lo tengan. Nos queda poco tiempo de campaña y también nos queda poco tiempo de esta transmisión. Vamos a ver qué es lo que dijo el senador César Cravioto. ¿Cuáles son las consideraciones después de este debate? Muy contentos porque Clara Brugada demostró que es la más preparada en tema de seguridad, de desarrollo urbano, y hoy este tercer debate ya dio knockout a Taboada. Seguir apostando por un gobierno social y humanista. Sí, por supuesto, no solo es atender, hay que atender las causas, además de mejorar la policía y todos los indicadores y todo el plan que tiene. No hay que cambiar de ruta porque la ruta es clara y además en esta ciudad, como lo demostró Clara en el debate, van bien las cosas en temas de seguridad. No queremos el esquema de Guanajuato en la Ciudad de México. Un último mensaje para quienes lo están viendo. Pues que todo mundo a votar este 2 de junio por Clara Brugada, por Claudia Sheinbaum y todos los candidatos de la coalición que encabeza Morena. Doctora, nos queda poquito tiempo. ¿Cómo ve esta intervención? ¿Cuál es su balance general ya sobre el debate? Sí, todas ganaron, ¿verdad? De acuerdo a los que se los representan. Y eso es interesante y qué bueno. Bueno, yo creo que sí estamos frente a una disputa de modelos de país muy clara. En este caso yo pongo a Salomón Chertorivsky del lado del PRIAN-PRD, porque en realidad muchas de las propuestas, salvo destellos, que de repente no, que pues que los niños planten árboles o que no, que vamos a Tlalpan, que lo va a cambiar y ya va, pues eso, pues hasta me parece que se podría tomar en cuenta y me parece interesante. Pero sí creo que estamos en una disputa de país en donde los actores también tienen su propia historia. El mismo Salomón, y para que esté incluidísimo acá, bueno, trabajó con Calderón de manera directa y con Miguel Ángel Mancera. Entonces es un personaje que viene de una tradición ya muy fuerte en la Ciudad de México. Y solo quiero decir 2 cosas. Creo que sí somos hiperchilangos, lo cual es obvio y qué bueno, porque no es cierto que aquí se esté jugando solamente esto, se está jugando en todo el país. Yo pensaba en el caso de Veracruz. Ahí lo que se está poniendo enfrente es exactamente esto a las necesidades y lógicas de ese estado. Pero entonces, en este sentido, pues lo que acá se discute en estos debates, pues al final de cuentas refleja parte de lo que este modelo a nivel más amplio está tratando de visibilizar de manera más clara para todos, ¿no?
Sí hubo un knockout que dio clara. Creo que el tema del jefe Goliat fue muy fuerte, ¿no? Porque además es el que coordinó todo esto del blindaje, exhibirlo de esa forma y los presuntos delitos, y creo que fue fuerte en ese sentido. ¿Cómo ves? En un minutito más. Totalmente, ya se nos está acabando el tiempo, pero qué bueno que lo mencionas. Seguramente lo seguiremos mencionando en estos espacios porque no es menor el tema del jefe Goliat. Tiene muchas acusaciones, sobre todo delitos contra mujeres, entonces seguramente tendremos espacio después de comentarlo. Pero ya para concluir, a mí me llama mucho la atención cómo, bueno, ya tuvimos 3 debates chilangos. Pareciera que los proyectos de ciudad y de nación de Clara Brugada con Claudia Sheinbaum, de Salomón Chertorivsky con Álvarez Maínez, pues tienen como una línea conductora, lo podemos ver con más claridad, pero no pasa lo mismo con la candidatura de Santiago Taboada y el proyecto que de nuevo a mí no me queda claro cuál es el dichoso proyecto de Xóchitl Gálvez. Entonces, pues sí me parece que hay como no hay mucha concordancia en lo que le van a ofrecer no solo a la ciudad, sino a todo el país, estas 3 visiones de nación. Entonces, pues sí, muy interesante. En unos segunditos. No, yo creo que ya no hay que dar balance. Lo que sí vamos a tener además en el transcurso de toda la semana en Informe Capital, también lo vamos a hacer mañana, aunque usted no lo vea, y vamos a hacerlo también en lo más absurdo de los medios, vamos a hablar a fondo, pero hay que agradecer a los medios públicos que estuvimos en esta gran cobertura, unidos por las audiencias. ¿Qué te parece? SPR Informa, Canal 14, MX Plus, Canal 11, Sistema Mexiquense. ¿Quién más? Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, la Tele Pública de Querétaro, la Tele Pública de Colima, de Michoacán, el Canal 14, que ya lo hemos mencionado, y también el Canal 22. Este es un esfuerzo de los medios públicos unidos por las audiencias para llevar hasta sus casas todo el contexto, el análisis y la información que necesitaba en torno a este tercer debate chilango. Nuestra intención y nuestro compromiso es con ustedes, con las audiencias, para que llegado el 2 de junio llegue lo más informado que pueda y que por favor participe el próximo 2 de junio. María Gracias, José, doctora. Jonathan. Gracias por la Majo. invitación. Muchas gracias. Gracias, Muy Braulio. estimulante. Y más importante, gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión especial. Nos vemos a lo largo de toda la semana. Mañana en nuestro noticiario, en Informe Capital, en punto de las 9 de la noche, tendremos una mesa de debate con representantes de las 3 fuerzas políticas. Acompáñenos, se va a poner bueno. Que tengan buena noche. Gracias.